Buenas tardes, Iglesia. Felicidades a todos los padres. Bueno, que este día es hermoso porque contamos con nuestro Padre Celestial. Él es nuestro verdadero Padre, quien nos cuida. Bueno, vamos a continuar con la serie de los 10 mandamientos, así que les invito a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 20. Vamos a hacer un breve repaso por los mensajes anteriores. Rápidamente voy a tomarme unos minutitos. De paso, eso va a servir para aquellos que se unen hoy, el día de hoy, que puedan estar entendiendo lo que se va a estar predicando. Bueno, nuestro primer mensaje fue una introducción a la ley moral de Dios, y eso lo hicimos para tener una correcta interpretación para cuando nosotros nos acercamos a cada uno de los mandamientos. Y en ese primer mensaje, en la introducción, vimos el primer punto, que era ¿por qué una ley moral? Y vimos que Dios no nos ha dejado a expensas de nosotros mismos, y eso lo ha hecho por amor. Nos ha dado su ley moral. A pesar de estar en un estado de perfección, como vimos, Adán y Eva no fueron capaces de tomar ellos la mejor decisión. Ellos caen a pesar de estar en un estado de perfección. Entonces el Señor nos da esa ley moral justamente para no dejarnos a expensas de nosotros mismos, y eso lo hace debido a su amor hacia su creación. ¿En qué momento entra en vigor esa ley? Como vimos desde el primer momento que creó al hombre. Él nos da una conciencia a todos los hombres, y esa conciencia nos acusa de lo que está bien y de lo que está mal en base a la ley moral de Dios. Y vimos también que el propósito de esa ley, por un lugar para los incrédulos, era mostrarles la incapacidad que ellos tienen para cumplirla, pero también otro de los motivos era dejar a todo hombre sin excusa, porque nadie puede cumplir la ley de Dios, pero también mostrarle un camino, que esa imposibilidad los lleve a buscar un camino, un Salvador externo a ellos, que es Cristo, quien cumplió perfectamente la ley. Y por otro lado, para nosotros como creyentes, para informar nuestras conciencias acerca de la voluntad de Dios, de lo que a Él le agrada, de cómo debemos caminar, porque Él no cambió, y porque Él no cambió, su ley moral sigue siendo para nosotros la norma de conducta mientras que estemos aquí en la tierra. ¿Cuál es la diferencia hoy para nosotros, Iglesia? Que ya no son gravosos esos mandatos para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo. Ya no hay condenación, porque hemos puesto nuestra fe en aquel que la cumplió de manera perfecta, la ley. Ese fue nuestro primer mensaje, que fue la introducción. Nuestro segundo mensaje, ya entramos en el primero de los mandamientos, que dicho sea de paso, estos sermones no son de carácter expositivos, son más bien temáticos, y donde por lo general los bosquejos siempre serán la letra del mandamiento, la razón del mandamiento y el espíritu del mandamiento. Esos siempre serán habitualmente los bosquejos de los mensajes de los mandamientos. Y vimos en el primer mandamiento que la letra, es decir, lo que está escrito, era Éxodo 23, no tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primero de los mandamientos. Y la razón de ese mandamiento es que el Señor le dice a su pueblo: ustedes no van a tener otros dioses, no pueden tener otros dioses.
justamente por la sencilla razón de que no hay otro Dios fuera de mí. Yo soy el Señor, yo soy el yo soy. Y se acuerdan lo que hizo el Señor, les mostró a su pueblo cuando estaban esclavizados en Egipto. Él enviaba cada plaga al pueblo de Egipto, no solo para mostrar su poder, sino también para desenmascarar a esos dioses falsos que no existían, que estaban muertos. Y todo eso el Señor lo hizo delante de su pueblo, para que ellos puedan ver que no hay otro Dios más que Él. Y el espíritu de ese mandamiento, es decir, lo que implica para nosotros hoy en día, como creyentes, es que lo que necesitamos saber, informar nuestras conciencias con ese primer mandato, era que lo tenemos que tener a Él como prioridad, como exclusividad. Porque Cristo se revela en el Nuevo Testamento como el yo soy, como el que dio el primer mandamiento. Y llegamos al Nuevo Testamento y Él mismo revela que Él es el yo soy. Por lo tanto, a Él hay que tenerlo como el único Dios en exclusividad y prioridad. Y vimos también que cualquier otra cosa que ocupe nuestro lugar, ya sea nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro trabajo, y como decía Lucas 14:26, hasta nuestra propia vida, eso se transforma en un ídolo. Cualquier cosa que ocupe o compita el lugar que merece Dios, eso se transforma en un ídolo. Y es Cristo mismo que dice en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro, o apreciarás a uno y despreciarás al otro. Cuando eso ocurre en nuestra vida, ¿qué ocurre con nuestro corazón? Se divide. Por lo tanto, ya empezamos a tener otro Dios delante suyo y no andamos conforme a la voluntad de Él. Y ahora sí, llegamos a nuestro segundo mandamiento. Antes vamos a orar para buscar la guía del Señor. Padre, te damos gracias. Señor, estamos aquí. Continuamos adorándote, como bien dijo nuestro hermano. Toda nuestra vida, Señor, es en adoración a ti. Señor, te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que podamos realmente ver, descubrir por medio de tu palabra tu voluntad. ¿Qué es lo que anhelas tú, Señor, para tu iglesia en este segundo mandamiento, Señor? Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como bien dijimos, vamos a bosquejar este sermón de la siguiente manera. En primer lugar, la letra del mandamiento. Lo segundo a considerar va a ser la razón, el motivo del mandamiento. Y por último, el espíritu o lo que implica para nosotros como iglesia ese mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? Éxodo, capítulo 20. Vamos a leer versículos 4 y 5. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Y por ahora vamos hasta ahí. Y creo necesaria acá, antes de comenzar, una aclaración importante, porque cuando dice no te harás ningún ídolo, esa palabra ídolo tiene varios significados. Y no se está refiriendo en hacerse otro Dios, porque eso ya lo mandó en el primer mandamiento. Cuando Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea que no está diciendo exactamente lo mismo. En este caso, la palabra ídolo se usa para referirse a una
imagen. Como lo traduce mejor, en este caso la Reina Valera, dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Por qué esta aclaración? Porque muchos han interpretado este segundo mandamiento como una continuación del primer mandamiento. Pero no es así. Mientras que el primero está diciendo no tendrás otro Dios, ahora en el segundo nos manda a acercarnos a Él y adorarlo a Él de la manera correcta. Y la manera correcta de acercarnos a Él es adorarlo según el mandamiento, no por medio de alguna imagen. No por medio de alguna imagen. Que el hombre pueda fabricar, que pueda hacerse con sus manos para luego inclinarse ante esta imagen y adorarlo. Es decir, el Señor lo que está diciéndoles acá a su pueblo, tenga mucho cuidado en acercarse a mí por medio de una imagen que ustedes puedan fabricarse de mí, porque esa imagen que ustedes hagan está muy lejos de lo que yo soy. Muy lejos de lo que yo soy. Entonces, si se acercan a través de esa imagen, se inclinan y comienzan a adorar esa imagen, entonces ahí están adorando a otro Dios. Ahí se relaciona con el primer mandamiento. Pero no es lo que está mandando acá en el segundo mandamiento. El segundo mandamiento es no acercarse, no adorarle a Él a través de una imagen que el hombre pueda fabricarse con sus manos y adorarlo. Porque dice el Señor que esa imagen no puede representarlo a Él. Y así como vimos que el primer mandamiento no está ahí, no es el primero porque sí, Dios los liberta después de estar 430 años en esclavitud, de un pueblo completamente idólatra, pagano, que tenía múltiples dioses. Con el segundo mandamiento ocurre lo mismo. No es el segundo porque sí. ¿Qué hacen esos dioses? ¿Qué hacen esos egipcios con esos dioses? Buscan una imagen. Buscan una imagen que tenga características acerca de ese Dios. Y solo para dar un ejemplo, para recordar lo que habíamos visto en el anterior sermón, vimos que la diosa Termitis era la diosa protectora de la realeza, del faraón. Y se habían fabricado una imagen de ese dios, y era una víbora, más precisamente una cobra. ¿Y se acuerdan lo que pasó con esa cobra? Cuando Moisés y Aarón se encuentran por primera vez con Faraón y con los magos. ¿Qué ocurrió con las varas de los magos? La vara de Aarón se tragó la vara de los magos. ¿Qué ocurrió? Se tragó a la diosa, a Termitis. Bueno, los pueblos paganos hacían eso. Inventaban dioses, y no solo que inventaban dioses, sino que también les daban forma. Se hacían imagen de esos dioses. Así que esas imágenes plasmaban ciertas características de esos dioses paganos. Por lo tanto, durante 430 años el pueblo de Dios, los israelitas, fueron maleducados, o sea, fueron influenciados con estas costumbres paganas acerca de la adoración. Y enseguida, mientras que el Señor le estaba dando los mandamientos a Moisés, esto se hizo notar. Dice Éxodo, capítulo 32, versículo 7. Moisés en el monte, recibiendo los mandamientos. Le dice Dios a Moisés, desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto
se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Qué había sucedido? Bueno, Éxodo 32, versículo 1 dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Violación al primer mandamiento. Ellos ahora querían otro Dios que vaya delante suyos. Y si bien Aarón mantuvo la atención de su pueblo en Dios, en el Señor, él, sin embargo, quebrantó el segundo mandamiento. Él levantó una imagen para que adoren ¿a quién? A Dios. Con esa imagen recién salida del horno, dice el versículo 5, y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para el Señor. O sea, esa imagen, esa escultura que habían levantado, no era para adorar a Baal, Zeus, no, esa imagen era para adorar al Señor. Era lo que estaba prohibiendo el Señor en el mandamiento número 2. Eso es justamente lo que Dios estaba prohibiendo. Más adelante Moisés les recuerda esto al pueblo, un pueblo, una nueva generación que estaba a punto ya de entrar a la tierra prometida, a Canaán. Y les recuerda este mandamiento, pero les hace recordar algo. Les hace recordar el momento en que todo el pueblo se junta frente al monte, porque Dios quería hablar con su pueblo. Moisés prepara al pueblo y se junta en el monte, en este monte que estaba humeando y que Dios estaba a punto de hablarle a su pueblo. Pero Él les recuerda esto con una intención de que no vuelvan a hacer lo que habían hecho antes, de que no vuelvan a levantar una imagen acerca de Él. Entonces, por eso Moisés les está recordando este momento. ¿Para qué? Deuteronomio capítulo 4, versículo 12. Moisés le dice a su pueblo, el Señor les habló de en medio del fuego. Oyeron su voz, solo la voz, pero no vieron figura alguna. Así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en el que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejante de varón o de hembra. Tengan cuidado, pues, no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Ese era el objetivo de Moisés, de recordarles el momento en que Dios les habló en el monte. Ustedes no vieron ninguna imagen, solamente escucharon su voz. Ojo, con volver a hacerse una imagen de Dios. Más adelante tenemos otro ejemplo de esto. Cuando el pueblo de Israel se divide en dos reinos, el reino del sur, Judá, que estaba en Jerusalén, el rey era Roboam, y por otro lado el reino del norte, Israel, que estaba el rey Jeroboam en Samaria. Y dice en 1 Reyes capítulo 12 que el rey de Israel, el rey del norte, dijo en su corazón que si su pueblo, o sea el reino de Israel, tenía que ir a adorar a Jerusalén, donde había otro rey, el pueblo de Israel, o sea, es decir, el reino del norte, se iba a inclinar y se iba a quedar en Judá con el otro rey. Entonces, ¿qué hizo este rey? Fabricó una imagen. Fabricó una imagen para que el reino del norte no tenga, de Samaria, no tenga que ir
a Judá a adorar a Dios. ¿Y qué hizo? Levantó en Samaria un becerro. Y Dios, por medio del profeta Oseas, denuncia esta infidelidad del reino del norte cuando estaba ya a punto de enviarlos al exilio. Y les dice en Oseas capítulo 8, y lo voy a leer en una traducción, la Nueva Traducción Viviente. Oseas 8, versículo 2. Ahora Israel me suplica, ayúdanos, porque tú eres nuestro Dios. Pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento, príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Oh Samaria, yo rechazo ese becerro, este ídolo que te has hecho. Mi furia arde contra ti. ¿Hasta cuándo serás incapaz de estar sin culpa? Este becerro que adoras, oh Israel, lo hiciste con tus propias manos. Y escuchen esto, ese no es Dios, por lo tanto, debe ser hecho pedazos. Él es celoso de su adoración. Y el Señor ha sido claro cuando les ha dado este mandamiento. En Levítico 18:3 les dice al pueblo, ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Entonces, ¿cuál es la letra de la ley? Es que Dios les estaba prohibiendo hacer una imagen suya para luego acercarse, inclinarse y adorarlo a Él. Pasamos entonces a lo segundo a considerar, y es la razón o el motivo del mandamiento. Podríamos dar al menos dos razones, y la primera es que el motivo por el cual no debían acercarse a Él por medio de una imagen es por la simple razón que no hay nada que el hombre pueda fabricar con sus manos, hacer que represente a Dios, su grandeza, su gloria, su majestad, su poder, su santidad, la totalidad de sus atributos y reducirlo a una simple imagen que la criatura pueda fabricar. Que a su vez esa criatura es creada por Dios. Imposible. No había nada que el hombre pueda hacer. Ninguna imagen. Ninguna imagen. A Dios no se lo puede reducir a una imagen. Isaías 40:18. ¿A quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El mismo pueblo que después de haber sido libertado por Dios, cuando los saca de Egipto, les abre el mar Rojo, ellos cruzan, los egipcios lo persiguen, el Señor cierra las aguas, se los traga a los egipcios. Cuando llegan al otro lado los israelitas empiezan a adorarlo, a cantarle. ¿Y saben lo que le cantaban? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Éxodo 15:11. ¿Quién como tú? Esto es una canción que le habían hecho al Señor. Después de ver tremenda liberación que había hecho el Señor, cómo lo sacó con mano fuerte de Egipto. Acababan de ver cómo el Señor había abierto el mar Rojo, cómo se los tragó a los enemigos. Y ellos empezaron a cantar, ¿quién como tú? Éxodo 15:11. ¿Quién como tú entre los dioses? Oh Señor, ¿quién como tú? Majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas. Pero después se corrompían fabricando
imágenes de Dios. Así que, hermanos, ¿qué cosas hay en esta tierra que se pueda comparar con Dios? Nada. Cuando contemplamos la naturaleza esa que contemplamos no es Dios. No es Dios, es parte de su creación. Pero no es Dios, no hay nada acá que se lo pueda comparar, asemejar a Dios. Y eso, hermano, nos lleva a la segunda razón, el segundo motivo del mandamiento. Y es que cuando eso sucede, provoca el celo y la ira de Dios. Cuando el hombre se levanta con sus propias manos una imagen de Dios, eso levanta el celo y la ira de Dios. Deuteronomio 32, 21, dice el Señor, ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios. Me han provocado a celo con lo que no es Dios, con esos ídolos, con esas imágenes, con lo que no es Dios. Me han irritado con sus ídolos, dice Deuteronomio 32, 21. Así que volviendo a nuestro texto del segundo mandamiento en Éxodo, capítulo 20, leemos el versículo 5 ahora. Luego que dice, no los adorarás ni los servirás, continúa diciendo, porque yo el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es único. Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, es Él quien tiene y el que le corresponde establecer el modo en que los hombres han de acercarse y adorarlo. Y según el texto, Él es celoso de la manera en que nosotros nos acercamos a Él y le adoramos. Cuando hay algo que es tuyo, que te pertenece solo a vos, y viene alguien y te lo quiere quitar, ¿eso qué te provoca? A celo. Pero si finalmente te lo quitan, ¿eso qué te provoca? Ira. Lo mismo le pasa al Señor. Y es lo que está diciendo acá. Él con su adoración es celoso. De la forma en que se acercan a Dios es celoso. Y sin dar detalles de lo que esto significa, porque no tenemos tiempo y merecería otro sermón, es un pasaje que muchos sacan fuera de contexto y lo utilizan para justificar su guerra espiritual, maldiciones generacionales, pero se olvidan que está dentro de un contexto puntual, específico, y Dios está hablando acá de su adoración. De su adoración. Entonces, las razones por las cuales Dios prohíbe este segundo mandamiento de hacer una imagen acerca de Él y acercarse para adorarlo, en primer lugar, es porque no hay ninguna imagen que pueda capturar la gloria, la esencia de lo que es Dios, en primer lugar. En segundo lugar, ese mandamiento tenía como motivo de no adorar otras imágenes porque Dios es celoso. Porque Dios es celoso de la forma en que se lo adora. Y lo último, iglesia, a considerar es el espíritu o la implicación que tiene para nosotros hoy ese mandamiento. Y llegamos al Nuevo Testamento y es el mismo Señor quien nos enseña cómo acercarnos a Dios el Padre y le dice a sus discípulos, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre sino por mí.
Y observen, hermanos, qué precioso esto que se nos revela en la Escritura. Miren lo que dice Pablo. Colosenses 1:15. Cristo, Él dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Es Cristo la imagen. ¿Por qué no quería que se hagan imágenes? Porque no hay nada que pueda captar la gloria de Dios, su naturaleza. Pero ahora el autor de Hebreos nos dice en Hebreos 1:3, Cristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Cristo, Cristo. Es la única manera que el hombre puede acercarse a Dios. Él merece adoración. Él merece adoración porque Él capta esa imagen perfecta de lo que es Dios. Él es Cristo, solo Cristo. Felipe, después de 3 años de ministerio, estar al lado, codo a codo con el Señor, le dices, Juan 14:9, que le muestre al Padre. Y el Señor le dice, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Él es la imagen del Dios invisible. Dios le ha dado al Hijo toda la autoridad. En Juan 5 dice, el que honra al Hijo o el que adora al Hijo, honra, adora al Padre. El Señor anhela que su Hijo sea adorado y escuchado. Solo a Él. Solo a Él. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo llama a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva para el monte de la transfiguración? Claro, y ahí suben y lo que sucede realmente es fabuloso, ¿no? Se encuentra con los 3 discípulos, ven al Señor hablando con Moisés y con Elías. Una imagen impresionante, impresionante realmente, ver a esos hombres vivos, vivos, vivos. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Mateo 17, 4 al 6. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es decir, Pedro quería levantar 3 altares para adorar a 3 personas. El Señor es celoso de su adoración. Y Él estableció que solo se lo adora a través de la persona de Cristo. El Señor no se tardó. Y dice, mientras estaba aún hablando Pedro, una nube luminosa lo cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él. No 3 enramadas ni 3 altares, uno solo merece adoración, Cristo. Fuera de Cristo no hay nada. Iglesia, escuchemos de los propios labios la manera en que Él quiere, lo que Dios quiere, cómo Dios quiere ser adorado. Él se encuentra con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Y estos samaritanos se odiaban, entre los judíos y samaritanos se odiaban. Unos decían, se adora en Samaria, los judíos decían, no, adoramos en Jerusalén, en el templo. Pero ahora el Señor iba a poner las cosas
en orden, iba a mostrar el espíritu de ese mandamiento, de cómo debía adorarles. Juan 4, 19 al 20. Dice, Señor, me parece que tú eres profeta, le dice la samaritana a Cristo. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén. Está el lugar donde se le debe adorar. Y ahora el Señor le responde. Juan, capítulo 4, versículos 23 al 24. El Señor le dice a la mujer, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora bien, iglesia, ¿qué significa adorarlo en espíritu y en verdad? En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales era una manera de reconocer la santidad de Dios, pero también tenía que ver con la adoración a Dios. Pero ahora es el mismo Señor quien les revela, quien nos revela, cómo hoy nosotros como iglesia, cada uno individualmente, debemos adorarlo a Él. Ya no presentando un animal para sacrificarlo, sino que dice en espíritu y en verdad. Y es como hoy nosotros individualmente debemos adorarlo. Pero es Pablo quien aclara este concepto en Romanos capítulo 12. Ya no es un animal quien tenemos que presentar como un sacrificio, sino que dice Pablo, Romanos 12, versículos 1 al 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo cual es bueno, aceptable y perfecto. Esta palabra culto, que se traduce al final del versículo 1, también puede ser traducido como adoración. Y es por eso que la Nueva Versión Internacional traduce Romanos 12:1 de esta manera. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Qué significa adorar en espíritu? Bueno, significa que solo aquellos que ahora poseen el Espíritu de Dios pueden adorarlo genuinamente y de corazón al Padre. Porque ya no es necesario ir a Jerusalén, estar en un lugar puntual, específico, para adorarlo. ¿Por qué? Porque ahora los creyentes somos el templo del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 1, que una vez que creímos el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu. Ahora el Espíritu mora en el creyente. El creyente tiene el Espíritu de Dios. Ahora puede adorarlo en espíritu. Pablo dice en Filipenses que ahora somos los creyentes, los únicos que podemos adorarlo de esa manera. Filipenses 3, versículo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Los creyentes son los verdaderos adoradores, porque tenemos el Espíritu de Dios. Mientras que los no creyentes, que aún no entienden el Evangelio, están muertos en sus delitos y pecados, no pueden adorarlo genuinamente y de corazón, porque no tienen el Espíritu de Dios. Porque todavía no pueden ver la gloria de Cristo
que es la imagen de Dios. Y esto es lo que dice Pablo en 2 Corintios 4, versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Y qué significa en verdad? Significa que, como dice Pablo, que presentemos a Dios nuestra vida como un sacrificio a Dios, como un sacrificio vivo, toda nuestra vida en adoración. Cuando llegamos acá, no comenzamos a adorar el domingo cuando entramos a la iglesia, continuamos adorando. No es cuando alabamos que estamos adorando, ni tampoco cuando escuchamos la palabra de Dios es que adoramos. Seguimos adorando. Permanentemente nuestra vida es un sacrificio, algo que nosotros tenemos que dársela al Señor como un sacrificio vivo, en adoración al Señor. Y en verdad es que nuestra mente tiene que ser transformada con la palabra de Dios, moldeada a la verdad revelada en la palabra de Dios. Y es importante que nosotros como iglesia, como creyentes, podamos entender esto, que necesitamos renovar nuestra mente, nuestros pensamientos. Cuanto más conocemos a Cristo, y eso lo hacemos por medio de la palabra, no solo es que la imagen de Cristo va a crecer en nosotros, sino que nuestra mente va a tener una imagen de Cristo cada vez más real, conforme a la verdad revelada en la palabra. Y esta es la aplicación para nosotros hoy, iglesia. Con este mandamiento de no hacernos una imagen de Dios que no esté basada en la verdad que está revelada en su palabra. No hacernos una imagen de Dios que no esté revelada en su palabra. Hoy de los que estamos acá, nadie seguramente va a hacer una escultura, va a levantar una estatua y se va a postrar y va a usar esa estatua para adorar a Dios. Creo que no, espero que nadie. Pero eso no ocurre, eso no ocurre. Nadie va a adorar a Dios a través de una virgen de yeso. Pero iglesia, ¿cuál es la imagen que vos tenés acerca de Dios? ¿Qué pensás acerca de Dios? Porque en base a esa imagen que cada uno de nosotros tenemos acerca de Dios, es como vamos a adorar. Es como lo vamos a adorar. Es decir, es la manera en que vas a vivir tu vida día a día, según la imagen que vos tengas de Dios. Si tenés una imagen de un Dios permisivo, al que Él todo hace la vista gorda, y decís en tu corazón, bueno, Él ya me perdonó todos los pecados, ya estoy limpio por la sangre de Cristo, ahora estamos en la gracia, concentrémonos más en el amor, no tanto en los mandatos, en la obediencia. ¿Quién puede cumplir? Hermanos, ojo con esa imagen que tenés en tu mente acerca de Dios, porque esa imagen distorsiona al Dios de las Escrituras. No es el Dios que está revelado en la palabra de Dios. Ojo. En la carta de Judas, en el Nuevo Testamento, en el versículo 4, dice que algunos se habían infiltrado a la iglesia. ¿Y qué hacían estas personas? Convertían, dice el versículo 4, convertían la gracia de Dios en libertinaje. Ojo, hermanos, con esa imagen distorsionada que nada tiene que ver con Dios.
y que no está revelada en la palabra de Dios. Y esto no es poca cosa, y no es poca cosa porque para Dios no es poca cosa. Y es en base a esa imagen que tenemos cada uno de nosotros acerca de Dios, de la manera en que vamos a vivir nuestra vida diaria. Y es por medio de tu vida que los incrédulos van a ver o no a Cristo. Es por medio de tu vida. Y eso está íntimamente ligado con la imagen que vos tenés de Cristo, de Dios. Miren lo que dice Dios por medio del salmista, Salmo 50. Yo testificaré contra ti. Yo soy Dios, tu Dios. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Es decir, yo no te voy a reprender porque yo sé que vos venís todos los domingos, que vas al GOD, que vas a la escuela dominical. Yo sé eso, está correcto. Yo no te voy a reprender por eso. Versículo 17. Pero tú aborreces la disciplina. A tus espaldas echas mis palabras. Versículo 19, das rienda suelta a tu boca para el mal y tu lengua trama engaño. Versículo 20, te sientas y hablas mal contra tu hermano, al hijo de tu propia madre calumnias. Versículo 21, estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. ¿Vos te pensás que yo no las veo? No estoy haciendo nada. Pero dice, pensaste que yo era tal como tú. Pensaste que yo era tal como tú. Pero te reprenderé. Y delante de tus ojos expondré tus delitos. Hermanos, cuidado con la imagen que nada tiene que ver con el Dios revelado en la sagrada palabra de Dios. Pero lo mismo ocurre si nos levantamos una imagen de Dios, el cual está lleno de maldad, que está enojado, falto de gracia, poco perdonador, poco compasivo. Ese no es el Dios revelado en las Escrituras. La Escritura dice que Dios es amor. Por eso es que necesitamos renovar constantemente nuestra mente con la palabra de Dios. Hermanos, iglesia, ¿cuál es la imagen que tenés de Dios? ¿Qué pensás acerca de Dios? Porque es en base a esa imagen que vos tenés acerca de Él, es como lo vas a adorar. Es como vos vas a vivir tu vida cristiana. Es como vos vas a ser como padre, como esposa, como hijo, como trabajador, como empleador, como todos los aspectos de tu vida. Es en base a la imagen que vos tenés acerca de Dios. Cuando venís acá vas a servir de la manera, en el ministerio que Dios te ha puesto, de la manera en que vos te imaginás. Ese Dios es la manera con la que vos vas a servir. Porque toda tu vida, toda mi vida, debemos presentársela a Él en adoración. Y la forma en que lo hagamos está nuevamente íntimamente ligada con la imagen que nosotros tenemos. Y es por eso que Dios es tan celoso y severo con la adoración que se le da. Pero también, ¿cómo finaliza el texto de nuestro mandamiento en el versículo 6? Pero también el Señor bendice abundantemente a aquellos que le adoran de la manera correcta, que caminan conforme a su palabra. Versículo 6. Y muestro
misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor. Qué privilegio nosotros tenemos de tener revelado toda la Escritura, Señor. Poder contemplar a tu Hijo en tu palabra. Y esa es la imagen, Señor, que tú has establecido para que el medio, para que los hombres te adoren. No hay otro camino. Señor, gracias por darnos esta salvación tan grande. Gracias por darnos a Cristo, Señor. Padre, ayúdanos a meditar en el transcurso de la semana. Señor, te pedimos que nos des hambre por tu palabra para poder tener una imagen, Señor, fiel a tu palabra, porque eres celoso, Señor. Porque a ti no se va de la manera en que se nos ocurra, Señor. Tú has establecido una manera, esa es Cristo, Señor. Padre, ayúdanos a formarnos cada vez más a tu imagen, a la imagen de Cristo. Señor, bendice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.